Para ello voy a empezar, tengo aquí un pequeño PowerPoint y lo a compartir, voy a poner para que me ayude un poco y nos ayude a todos a, a entender mucho mejor de lo que voy a hablar. Bien, aquí dice agua, convivencia y supervivencia. Es una presentación que yo tengo estándar hecha la presento muy a menudo. He querido dejar aquí este título porque me parece muy importante el tener estos tres conceptos cuando hablamos del agua, ¿no? El agua es convivencia, ¿eh? Es fundamental la solidaridad porque nadie se puede quedar atrás, como dicen los ODS y la ONU, y todos necesitamos el agua, pero también es supervivencia. Fijaos en la foto, este es el embalse de Lavaels en el Llobregat, en unas circunstancias totalmente opuestas a las que hay ahora. Ahora está al 16%, que es como si dijéramos que no tiene nada, porque lógicamente un embalse con menos del 10% por lo que tiene el lodo, ¿eh? El agua ya es inutilizable, ¿no? Y aquí pues estaba en la avenida de 1982 sacando agua por sus desagües de fondo, por el desagüe de medio fondo y por el aliviadero superficial. Aquí se ve muy bien porque los embalses colaboran a la supervivencia, porque el agua no solamente da vida, sino que también la quita. Creo que es una idea muy importante para que todo el mundo tengamos, porque todo el mundo dice agua es vida, pero también el agua es muerte. Solamente el agua es buena cuando es la justa, y precisamente la gestión del agua a lo que va es que tengamos el agua justa. Poca nos mata de sed y mucha nos ahoga, en los dos casos nos mata, ¿no? Bien, me ha parecido empezar por el pasado, espera que le he dado al revés, aquí, para empezar por el pasado, y el pasado lo he fijado para hablar del ejemplo concreto de España. Es un ejemplo paradigmático, porque nosotros tenemos aquí una península ibérica. Primero quería poner esta diapositiva, perdón, primero quería poner esta, ¿no? Pero esto no sé por qué se me está moviendo. Un momento, a ver por qué se mueve, no lo entiendo. Aquí, a ver, vamos a ver si se queda quieta. Ahí, no, no se queda quieta. Bueno, pues vamos a ver si se queda quieta aquí. Bueno, en 1913, bueno, la primera ley de aguas española, cuando alguien empezó a pensar que esto había que regularlo de alguna forma para utilizar el agua, es de 1865. Esa ley hace públicas las aguas. Y no solamente las aguas, sino los terrenos sobre los que se asientan en las vaguadas, a los que se les llama dominio público hidráulico. Por lo tanto, la importante primera idea es que el agua es de todos y por lo tanto no es mía. La gente suele pensar que como el agua de todos es mía y hago con ella lo que quiero, y no es así. El agua no es mía por el hecho de que pase por delante de mi casa, ni el agua es mía porque esté en mi ciudad, en mi región o en mi país. El agua es de todos y por lo tanto no es mía ni es de nadie. Alguien tiene que gestionarla y en España se decidió, como en casi todos los países, lógicamente, que fuera el Estado, ¿no? A partir de aquí, el problema que tenía España era un problema de que el agua que había estaba muy mal repartida y por tanto lo primero que se necesitaba para generar riqueza en 1913 era regar y entonces se crea, se convoca el primer Congreso de Riegos. En él, el hermano del que fue el padre de todo lo que ha pasado en España con la gestión del agua, que era un notario del Pirineo aragonés llamado Joaquín Costa, del pueblo de Graus, ya había muerto en 1911. En 1913 su hermano Tomás pronuncia esta frase recordando a su hermano, que quiero leer, porque aunque todos la estemos leyendo, pero volver a leerla, ¿no? Contemplemos entristecidos el silencioso discurrir del río Cinca, del Ebro, del Segre, del Tajo, del Guadalquivir, del Duero y de todos los otros ríos tributarios de aquellos, y solo veremos chorros de oro, fíjense en lo que dice, chorros de oro, que van a perderse en el fondo del mar. Hay que rehacer la geografía de la patria para resolver la cuestión política y la cuestión social. Aquí el agua entra de lleno en lo que ahora es su protagonismo total, que es lo social y lo político. Bueno, pues vamos a ver, aquí tenemos la península ibérica. En España, la naturaleza no ayuda para gestionar el agua. No ayuda a conseguir un hábitat agradable a sus habitantes. Y eso ya lo sabían en el 1913 cuando se establece el Congreso de Riegos. Y a partir de ahí tenemos que considerar que España es un milagro técnico, porque aquí se ha sentado una civilización de corte moderno y occidental sobre una zona subdesértica. Nuestras condiciones de latitud y longitud nos hacen ser una zona subdesértica. Y es así. Sin embargo, las civilizaciones, antes Ignacio hablaba de Holanda, o de los Países Bajos, mejor dicho, las civilizaciones
siempre han crecido junto a ríos. España tiene, los Países Bajos tienen el Rin y no tienen montañas. Nosotros tenemos otra cosa que no son ríos naturales en absoluto, porque cuando nuestros grandes ríos, que los ven ustedes hacia el oeste de la península ibérica, comienzan a ser naturales, entran en el país de Joana y entonces son navegables, y entonces es el Duero, el Tajo e incluso el Guadiana. Pero nosotros no tenemos esa posibilidad, no tenemos ríos naturales. Por tanto, había que crear unos ríos utilizables y unas fábricas donde esto se llevase a cabo. Esas fábricas precisamente son las presas, por eso España es un país de presas. Es el tercer país del mundo en cuanto al número de presas, y eso fue lo que se hizo a partir del pasado, del momento en el que estoy hablando. Además de esas presas y esos embalses, cosa que en Holanda o en Alemania o incluso en Francia existen, pero poquísimos, porque Francia le saca de los Alpes el macizo central y los Pirineos, y lo demás es todo llano, ¿no? En el Reino Unido pasa exactamente igual, pero claro, ellos tienen lluvia, ellos tienen unos ríos naturales que la lluvia alimenta. Nosotros no tenemos eso. Entonces se crean esas fábricas llamadas presas y las obras de distribución para que el agua llegue a donde tiene que llegar, que son los canales, que son cualquier otro tipo de obra de derivación, ¿no? Bien, entonces el ministro del ramo que había en 1913, de Fomento, que era como se llamaba así a las obras públicas, declaró lo siguiente: necesitamos dinero para hacer caminos, canales, presas y pantanos. Es decir, todo lo que significa impulso a la riqueza. Así no se puede hacer vida europea, ni siquiera africana. De ahí partimos. Ese es el pasado. Y el pasado sobre este mapa en el que ustedes pueden ver en azul lo que son las divisorias de cuenca, las diferentes cuencas de noroeste a sudoeste, sería la del Miño, la del Duero, la del Tajo, la del Guadiana y la del Guadalquivir, y a la derecha, que son las cuencas que vierten al Atlántico, y a la derecha las cuencas mediterráneas. En las cuencas mediterráneas, las cuencas internas de Cataluña. Antes Ignacia ha metido a Cataluña como si fuera una unidad política y física, pero no lo es. Cataluña, en la gestión del agua, son dos unidades. Una pertenece a la gran cuenca del Ebro y la otra pertenece a lo que es la propia cuenca interna de Cataluña. Desde abajo del Ebro, mirando a la derecha, están la cuenca del Júcar y la del Segura. Esas serían las cuencas mediterráneas. ¿Qué problema tenemos aquí? Esta línea vertical que ven ustedes de color rojo es la divisoria que divide las aguas que cuando caen van hacia el Atlántico o hacia el Mediterráneo. Esa cordillera ibérica paralela a la costa es la que hace que como el régimen de vientos y de corrientes en la península ibérica es de oeste a este, todo el agua cargada de humedad que viene por el Atlántico choca contra esta línea roja vertical, que es la divisoria Atlántico-Mediterránea, y no pasa hacia el otro lado. En su contrario, cuando llueve, cuando en el verano el mar Mediterráneo está hecho una caldera y entonces se producen enormes tormentas, se quedan confinadas en esta zona y por lo tanto tenemos una irregularidad manifiesta en el Mediterráneo. Hay ramblas que llevan de 1 metro cúbico por segundo de caudal máximo y hay ramblas que pueden llevar hasta 3.000 metros cúbicos por segundo de caudal máximo. Esos coeficientes de cuenca que tienen, como ven ustedes, entre la línea del este de la costa del Mediterráneo y la línea paralela de la divisoria, que es la roja, hay muy poca distancia, por tanto las pendientes son enormes y los suelos, como he dicho antes, son subdesérticos. Por lo tanto, no hay ningún tipo de retención natural por parte del suelo y todas las aguas van directamente al mar por las ramblas, que hemos dicho una dispersión de 1 a 3.000 en cuanto a caudales máximos, y entonces aquí tenemos el gran problema de la península ibérica. Bien, ante este panorama, los que organizaron todo esto en el pasado a través de ese Congreso de Riegos, habiendo leyendo la frase de Joaquín Costa, decidieron que lo que había que hacer era regar y conseguir dinero para que las obras públicas destinadas al riego las pagase el Estado y no, como algunos querían en aquel momento, las pagasen los propietarios de cada uno de los latifundistas o propietarios de los terrenos. Bien, eso afortunadamente se consiguió. En cada una de estas cuencas se creó una confederación hidrográfica donde estaban representados todos los stakeholders, todos los actores del agua, y así se fue funcionando mediante la construcción de presas, se fue incrementando el riego y posteriormente ya pues vino el abastecimiento y ya mucho más tarde el saneamiento. Este fue el pasado y de aquí pasamos al presente, ¿no? Esa ley de aguas ya decía claramente lo que yo he dicho antes, había una zona de dominio público hidráulico
que es aquella al que llega el nivel de las aguas bajas en avenidas de periodo de retorno de 10 años, y también los máximos niveles de crecida ordinaria. Y luego tiene dos zonas de dominio privado, que son la zona de policía y la zona de servidumbre, en la cual cualquier modificación del terreno que se quiera hacer artificial tiene que tener el permiso de la administración del agua, que para eso es la que está. Yo eso es una de las cosas durante muchos años de mi vida, que durante muchos años de mi vida he estado haciendo, y es una cosa que complica muchísimo la gestión del agua, porque el señor que tiene esa casa que ven ustedes a la izquierda la tiene en su propio terreno, y si quiere acercarse hacia los árboles ampliando su casa o haciendo un terreno de cultivo o lo que le dé la gana, pues tiene que solicitar una autorización, ¿eh? A la administración. Y en función de la inundabilidad de ese terreno, y ahora también a la protección ambiental del propio río y sus habitantes, se le da o no se le da la autorización, con lo cual aquí tenemos un conflicto continuo de intereses, y como además hay muy poca agua, pues el conflicto todavía es mayor, ¿no? Bien, en el presente lo que tenemos ahora son datos, ¿no? Entonces comenzamos a ver unos datos terribles, que es la anomalía pluviométrica, ¿no? Esto es lo que está pasando, concretamente mis datos son de Cataluña, ya que antes se ha referido Ignasi a la sequía. Bueno, pues vemos que la línea negra, que es la de las medias de pluviometría, va bajando sin parar en los últimos años, y por lo tanto, pues vemos que cada vez nos está cayendo menos agua del cielo. Eso pasa exactamente también igual en el mundo, porque antes Ignasi ha dicho una serie de problemas que tenía la gestión del agua, pero han hablado del problema más importante, y es que cada vez se gasta más agua, aunque se precipite la misma, porque cada vez somos más. Entonces el problema es que cada vez hay más gente. En el caso de España todavía es peor, porque en el 1913, cuando todo comenzó, aquí había 20 millones de habitantes, ahora hay 50, pero vienen 80 millones de turistas, con lo cual el modelo es terrible, ¿no? Un modelo de segunda residencia, urbanizaciones alejadas de los centros de pequeños pueblos a las cuales hay que hacer enormes redes de abastecimiento, enorme me refiero en longitud, las redes muy largas, mejor dicho, de abastecimiento y saneamiento, que conllevan un precio de construcción y de mantenimiento terrible, y sin embargo, pues bueno, ya vemos que cada vez va lloviendo menos. En esta gráfica la pongo siempre porque es interesante ver que desde el año 40 al 2000 los usos agrícolas han ido subiendo. Mucha gente que dice hay que reducir el riego, yo les digo, mientras que una hectárea de regadío produzca 7 veces más que una hectárea de secano, no se reducirá el regadío, porque la gente no es tonta, ¿eh? Entonces van a seguir incrementando el regadío como puedan. Bien, el uso industrial también se ve como cada vez hay más industrias, porque hay que abastecer a más gente de productos industriales, también ha crecido enormemente. El uso doméstico, que en los años 40 era prácticamente en España y en casi todo el mundo, digamos, no 3 o 4 países importantes, pues nadie tenía agua potable en su domicilio o en su pueblo o en su ciudad, ¿no? Pero ahora ya sí, por tanto va creciendo. Y como cada vez hay más embalses, fíjense en la franja amarilla, que son las pérdidas por evaporación. Todo el agua que tenemos en los embalses, como he dicho ahora últimamente, de ese 16% que tenemos de los embalses catalanes, no está ahí esperando utilizarse, sino que mucha se evapora, y más en un país tan cálido como es España, y otra pues directamente la que está en el fondo, pues no se puede utilizar porque se contamina por los lodos, ¿no? Bueno, esto ya es. Aquí tenemos, a ver si puedo parar en esta, la reducción de los caudales circulantes en nuestros ríos. El hecho de que llueva menos provoca en el presente que haya esta reducción. Bien, pero no solamente, como antes parece ser que Ignacio ha querido decir, tenemos que vivir de los embalses. Afortunadamente tenemos plantas desalinizadoras, entonces el problema de la sequía que antes aludía él en Cataluña se está resolviendo, y no estamos peor de lo que estamos, que ya estamos bastante mal, gracias a que tenemos 2 plantas desalinizadoras en funcionamiento desde el año 2008 que producen 80 hectómetros cúbicos, es decir, como si fuera un embalse de los nuestros, que tenemos embalses pequeñitos, al año. Por tanto, estamos viviendo de eso y de la poca regeneración de agua, y además de los acuíferos, del agua subterránea. El problema que tenemos en España con los acuíferos es que, por ejemplo, en Cataluña hay casi tantos millones de cerdos como de habitantes, lo que significa que, como los cerdos hacen, como todos los mamíferos y todos los seres humanos, sus necesidades, pues tenemos la mayoría de los acuíferos donde están los cerditos, donde hay granjas, contaminados por purines. Ahí hay agua, pero no se puede utilizar. En toda la franja costera ha habido una extracción tan enorme que ha habido una intrusión salina.
ahí hay agua, pero está salinizada y no se puede utilizar. Por lo tanto, tenemos que tirar en lo que podamos de los embalses, de los acuíferos que podamos recuperar, de los embalses en cuanto que llueva y de las plantas desalinizadoras. ¿Ah? Porque si no, no podemos hacer nada. Ya hemos hablado de esto. Y luego están los temas ambientales, ¿no? Esta diapositiva, a ver si es capaz de fijarse. No, no se fija. Bueno, los temas ambientales significan que hasta hace muy poco nosotros teníamos que el agua era un recurso, justamente hasta el año 2000, que para mí era donde empieza el presente, ¿no? Hasta del 1913 hasta el año 2000, a mí me enseñaban en la escuela de ingeniería en la que estudié que el agua era un recurso y que nos enseñaban a que la gestionáramos y lo utilizáramos bien, haciendo las cosas técnicamente posibles y económicamente rentables. No teníamos que hacer las pirámides de Egipto, que no eran económicamente rentables, porque ya no hay esclavos y la vida humana pues vale mucho dinero, ¿no? Los egipcios no tenían ese problema. Podían arrastrar piedras por el desierto con coste, con maquinaria de sangre sin ningún problema. Pero nosotros no. Entonces ahora tenemos que hacer las cosas técnicamente posibles y económicamente rentables. Y eso pasó hasta el año 2000. En el año 2000 se publica una directiva marco, la directiva marco del agua europea, que también ha sido copiada por otros muchos países americanos y otros lugares del mundo. Vamos, básicamente la directiva marco copia lo que hizo en Estados Unidos la Agencia de Medio Ambiente, la EPA, y lo traslada a Europa. Pero claro, como es una directiva hecha en la Unión Europea por países con ríos naturales y sin prácticamente problemas cuantitativos de agua, solamente los tenían cualitativos, la gran industrialización del centro de Europa, donde se fundó el mercado común, con sus minas de carbón, con sus industrias de acero, etcétera, etcétera, lo que provocaba es que esos maravillosos ríos navegables con semáforos, como es el Rin o el Mosela o el que ustedes quieran nombrar, estaban muy contaminados. Entonces se dijo, no, 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 vamos a que el agua sea un bien a preservar y por lo tanto vamos a descontaminar nuestros ríos. Para ellos era relativamente fácil, técnicamente factible y económicamente viable también, porque ya hay tecnología suficiente para poder depurar y descontaminar lo que quiera. Pero claro, nosotros nos comimos esa directiva en la península ibérica y dijimos, qué bien, pues nosotros también. Y encima fuimos más papistas que el Papa y empezamos a hacer nuestros planes hidrológicos en función de que los ríos estuvieran en un estado prístino, generando caudales ecológicos, creando esa figura de caudal ecológico y por lo tanto, pues dándole al agua un valor indudable. Todos queremos que el agua sea buena, porque si no lo fuera, pues evidentemente, ya lo he dicho antes, nos mataría por contaminación, pero que tiene un coste. Entonces, claro, para nosotros tiene un coste muy superior a lo que puede tener para otros países europeos que han estado más favorecidos, en este caso, por la naturaleza, por el régimen pluviométrico y también por la orografía, ¿no? En nuestro caso no es tan fácil y cuesta mucho dinero. Entonces, esto nos lleva a que este modelo de gestión del agua del futuro, que tengo aquí en esta diapositiva puesto, donde dice DMA significa la Directiva Marco del Agua Europea, traspuesta al ordenamiento jurídico español en el año 2003, por tanto ya llevamos 22 años con ella, nos obliga a cambiar de paradigma y tener una visión integradora de los sistemas acuáticos, teniendo en cuenta sus valores ecológicos y sociales. Eso significa que el agua es más cara, porque la tenemos que tener más limpia y más controlada. Ahí entraría muchas cosas del BIM. Hay que controlar lo que antes no hacía falta controlar porque no había una legislación que obligara a que el agua potable cumpliese unos determinados parámetros o que el agua que circula por un río o que está en el mar cumpliese otros para que los habitantes del río y del mar no se mueran y sigan viviendo. Y además somos más personas, hay que abastecer a más gente y después hay que mantener toda la infraestructura de abastecimiento y saneamiento que ya lleva muchos años construida y por tanto cada vez sus costes de mantenimiento son mayores. La exigencia pública cada vez es mayor y todo eso me llega, ya voy finalizando porque va acabando el tiempo que me han dado, me llega a prever un futuro en el cual todos tenemos que darnos cuenta de que el agua es costosa, que no es lo mismo que cara. El agua es costosa, es decir, que para mí un Ferrari es costoso y un SEAT 500 puede ser caro si alguien me engaña cuando lo compro, pero vamos, no se puede comparar y ambos son coches, tienen cuatro ruedas y nos llevan de viaje y no nos mojamos cuando llueve y tienen calefacción, ¿no? Pero no es lo mismo, claro. Entonces, el agua es un Ferrari, el agua es costosa. Por todas las cosas que he dicho, he apuntado, el agua es costosa. Y por lo tanto, las tarifas y los precios deben de ir
acorde, porque la directiva esta europea también dice que el agua se tiene que pagar a sí misma, la gestión del agua tiene que pagarse a sí misma a través de sus tarifas, de sus tasas, etcétera, etcétera. Y en España esto no está siendo así. Políticamente, por completamente en Cataluña, concretamente en Cataluña, a pesar de la sequía no se quiera, no se ha querido subir el recibo del agua, porque se considera que si se sube el recibo del agua se pierden votos, y ahora pues nos hemos encontrado en una situación terrible de sequía sin ningún tipo de planificación hecha, porque Ignacio ha dicho, y si sigue sin llover, vamos a ver qué hacemos. Como queriendo decir, no él, sino también los políticos que nos mandan, la culpa siempre es del ciudadano. Gaste usted menos. Oiga, yo no quiero vivir como vivía mi abuelo, yo quiero vivir mejor. Entonces, mi abuelo no se duchaba porque no tenía ducha ni tenía agua corriente. Yo tengo agua corriente y tengo ducha. Por lo tanto, señores políticos, señores planificadores de la gestión del agua, búsquenme ustedes una solución. Yo la tengo, yo la tengo, lo que pasa es que no es políticamente correcta. Y con esto termino porque luego ya en el debate podemos continuar todo lo que quieran. Tenemos en Cataluña, para seguir en lo que ha dicho Ignasi, tenemos con 8 kilómetros de conexión de un tubo con otro, tenemos el agua del Ebro en las cuencas internas. Pero eso se llama un trasvase y es políticamente incorrecto. Pero a 320 kilómetros de la principal planta potabilizadora de Cataluña tenemos el río Ródano, que echa cada año al mar 5 kilómetros cúbicos de agua, ¿no? Antes ha dicho Ignasi que aquí tenemos una capacidad de embalse de 700 hectómetros cúbicos, es decir, un orden de magnitud más. Solo con el 5% de agua de ese río y una tubería de 320 kilómetros, los problemas del agua en Cataluña estarían solucionados sin hacer daño a nadie, ni siquiera al medio, porque tendríamos los embalses más llenos y habría más caudal ecológico. Bueno, lo dejo aquí. El agua es costosa, el agua es complicada, la gestión es dificilísima.